Buenos y bendecidos días a la familia de la fe de Casa del Rey de la Gloria, a todos aquellos que se van a conectar después de esta transmisión en vivo. Este es Abraham Shera transmitiendo desde la congregación Casa del Rey de la Gloria en Union City, New Jersey, en gozo, en fe, para hacer nuestra asignación, ¿verdad? Temprano en la mañana. Dice la palabra que lo busquemos a Él primero. Busquemos su reino y su justicia primero. Así que le damos ahora a nuestro Rey, a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo el Señor, nuestro primer ratico, nuestra primera adoración, nuestra primera oración, nuestra primera comunión. Le damos primero lo primero. Así que los bendigo, hermanos y hermanas. Vamos a adorar un poquito, vamos a caerle a besos a nuestro papá. Vamos a decirle que lo amamos, pero sobre todas las cosas vamos a darle gracias. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y nosotros tenemos que dar gracias porque nosotros recibimos misericordias de Él todos los días. Ayer recibimos una, hoy recibimos otra, mañana recibimos más y a veces estamos afanados esperando ese milagro grande, esa promesa grande que Él va a cumplir, porque si Él lo dijo, lo va a cumplir, y dejamos de dar gracias de todas las cosas que nosotros recibimos, pero en particular en estos días que estamos celebrando la Semana Santa, ¿verdad? La muerte de Jesús, pero también la resurrección de Jesús, de Jesucristo. Tenemos que dar gracias por todo lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Él se llevó toda nuestra inmundicia, Él se llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras transgresiones, todo se lo llevó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y después Él resucitó para sellar nuestra fe, y después Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Entonces, no tenemos a veces suficiente tiempo, suficientes ganas, suficiente revelación para dar gracias a todas esas cosas que Él nos dio. Nunca podremos entender la dimensión del amor, lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto, del amor de Dios en cada uno de nosotros, de lo que pasó en la cruz. En la cruz fuimos libres, en la cruz fuimos hechos sanos, en la cruz fuimos hechos prósperos, en la cruz se nos dio una ventana al cielo para que tengamos vida eterna y nosotros servimos a un Dios eterno, por ende fuimos hechos hombres eternos. En la cruz se estableció todo eso para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que estar muy agradecidos con eso que hizo nuestro Abba Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su único Hijo para que ya nosotros no tengamos muerte, sino que tengamos vida eterna. Entonces ya solamente por lo que pasó en la cruz, por lo que pasó en un día como ayer, la resurrección, que al tercer día Él bajó al infierno, lo más profundo, y tomó posesión tomó las llaves del Hades y exhibió a Satanás públicamente como vencido, porque Él es el vencedor, donde Él mismo nos dijo que no temas, que Él venció al mundo, y si Él venció al mundo y está con nosotros, somos más que vencedores. Sobre todas esas cosas, miren, tenemos que dar gracias por lo que Él hizo en la cruz, porque Él está con nosotros, porque Él nos dio su Espíritu, Él nos dio su palabra, Él nos dio todo tipo de bendiciones espirituales. Él tiene un destino profético para nosotros, que es destino de bendición, de asignación. Él está haciendo una morada para nosotros, para que estemos con Él en la eternidad, en el cielo. Él es el verdadero gigante que va delante de nosotros. Él nos llama, se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Desea que seamos prosperando las cosas. Él nos hizo libres de la esclavitud, nos hizo libres de todo para adorarlo. Y encima estamos en gozo y alegría y en paz que sobrepasa todo entendimiento todos los días de nuestra vida. Él no nos va a dar ninguna carga que nosotros no podamos soportar. Y todas esas promesas que están allí las hemos vivido cada uno de nosotros. Estoy seguro que ustedes las han vivido ya. Y por eso es que tenemos que dar gracias, porque Él lo hizo en la cruz. Él murió en la cruz. Él, cuando expiró su espíritu y se lo entregó a Abba Padre, yo lo puedo escuchar diciendo: yo muero por ti, yo muero porque te amo. Y Él murió por ti y murió por mí, para que tengamos todas esas cosas que yo acabo de listar, para que tengamos ese shalom completo. Así que hagamos memoria de todas esas cosas. En este momento fuimos partícipes de su cuerpo, ¿verdad? De su sufrimiento, el pan.
Él es el pan de vida, es la sangre que quita multitud de errores, multitud de pecados, multitud de toda la sangre que nos protege. Estamos vestidos y revestidos de la sangre de Cristo. Entonces demos gracias por todo eso, porque a veces estamos afanados, estamos siempre pendientes de las cosas grandes, esas que Él va a traer para cada uno de nosotros, y nos las va a traer, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer, pero dejamos de dar gracias por todo ese paquete ya que nosotros tenemos. Amados hermanos, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él es la plenitud, Él es todo, y Él nos da entonces después más abundantemente de lo que nosotros sabemos pedir. Así que vamos a dar un momentico, gracias nuevamente, haz una memoria introspectiva, entra en revelación, cierra tus ojitos, recuerda todo lo que pasó, todo lo que hemos aprendido, lo que se nos ha revelado en la cruz, todo lo que hemos aprendido y que se nos ha revelado, y voy a estar revelando más cosas hoy, espero revelárselas, pero las voy a estar enseñando, espero que el Espíritu Santo se las revele con respecto a la resurrección, le va a dar un matiz diferente a todo lo que hemos aprendido, porque el Espíritu Santo siempre nos da cosas nuevas, ¿verdad? Él es el Espíritu de verdad, y Él es el que revela todas las cosas que nosotros tenemos que saber para que la voluntad de nuestro Abba Padre se pueda cumplir. Pero antes de todo eso, demos gracias. Demos gracias. Estoy buscando una alabanza aquí que nuestro hermano Jorge puso ayer, que realmente llegó a mi corazón, y es esta de dar gracias, porque nos olvidamos de dar gracias. Pero ya la voy a encontrar, porque tenía otra cosa preparada, pero el Espíritu Santo es el que nos dice las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Que nos revela toda verdad, el que nos revela aún las cosas que han de acontecer. Así que bueno, ya vamos a llegar allí, ya vamos a llegar aquí, y aquí estamos. Así que bueno, demos gracias, ¿sí? Demos gracias, vamos. Dale gracias a tu Abba Padre. Haz memoria de todas las maravillas que has hecho por ti. Haz memoria de todas las cosas que tú has recibido. Mira alrededor todas esas cosas que tú tienes. Mira alrededor cómo estás respirando, cómo estás orando, cómo estás adorando. Mira alrededor a tus hijos, tu esposo, todas tus cosas, y da gracias. Solo puedo da gracias por lo que pasó en la cruz. Da gracias por esa resurrección, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Escucha lo que están cantando, vamos, cantemos el entendimiento. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Ya no hay animales muertos, ya no hay que matar chivos, corderos, cabra. Entramos confiadamente en Él. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántala conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos. Y me has dado salvación. Y me has dado salvación. De tu amor has derramado. De tu amor has derramado.
en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Solo puedo darte ahora mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos, díselo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy la gloria. Vamos, memoria, esto cabrón. Gracias, papá. Gracias por tanto. Y gracias por todo. Disfruta la presencia del Señor. En este momento, haz memoria y da gracias. En este momento. Gracias, papá. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por el shalom. Gracias porque tú eres el pan de vida. Gracias porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Todo es todo. Gracias, papá. Gracias. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y ahora tus propias palabras. Levanta un cántico. Y nosotros Cuando la música damos gracias antes de. Porque nosotros sabemos, que todo lo que nosotros pedimos, y lo pedimos a Él, y lo pedimos con fe, y lo pedimos sin dudar, es la única condición que nos pone, no dudes, solo cree. Cree y verás la gloria de Dios. Confía en mí y yo lo haré, te dice el Señor. Entonces todo lo que tú pides por esa boquita, si lo pides en el nombre de Jesús, y lo pides de acuerdo a su voluntad, hecho está. Entonces como nosotros caminamos esa confianza de que hecho está, así como cuando Él expiró su espíritu en la cruz, Él dijo, consumado está, ¿verdad? Así hecho está. Cuando tú lo pides en oración y lo pides creyendo, sin dudar, hecho está. Entonces como hecho está, yo doy las gracias. Así que damos gracias porque somos sanos. Damos gracias porque ya Él nos sanó. Ya Él es tiempo pasado. Ya fuimos curados por su llaga en la cruz del Calvario. Damos gracias porque somos prósperos. Damos gracias porque tenemos fuerza. Damos gracias porque tenemos familia. Damos gracias porque lo tenemos a Él. Damos gracias por lo que pasó en la cruz. Damos gracias por nuestros talentos, por nuestros dones. Damos gracias por esta congregación, por nuestros hijos, por nuestras esposas, esposos. Damos gracias. La palabra nos enseña que demos gracias en todo. En todo. Significa que tú tienes
Hubo una enfermedad, vas a dar gracias por la enfermedad, pero das gracias durante el proceso porque tú sabes, porque lo hemos visto antes y porque Él lo dice, que Él torna todas las cosas para bien. Entonces, como Él va a tornar esa enfermedad, ese problema, esa situación para bien, tú das gracias antes de Él. Entonces, te damos gracias en todo, papá, porque tú eres requete bueno, porque para siempre estás misericordia, y no tendré palabras, no tendré fuerza para agradecerte todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Pon en nosotros, precioso Espíritu Santo, un corazón agradecido, una actitud de gratitud, una actitud que acelera la promesa, una actitud que te agrada a ti, una actitud que denota nuestra confianza en ti. Y la palabra te lo dice clarito en el Salmo 37, confía en Él y Él hará. Así que te doy gracias con todas mis fuerzas, gracias con todo mi corazón, por lo que recibí, por lo que estoy recibiendo hoy, que tus misericordias son nuevas cada mañana, y que a pesar del problema que estemos pasando, la enfermedad, la escasez, lo que sea, te doy gracias porque tú la vas a tornar para bien, para aquellos que somos tus hijos amados, aquellos que hemos sido llamados, aquellos que te buscamos todos los días. Gracias, papá, que todo lo que nosotros hagamos sea para adorarte, para bendecir, para exaltar tu nombre, que se activa el poder de la resurrección en cada uno de nosotros, el poder que resucita órganos enfermos, el poder que resucita relaciones, matrimonios, el poder que resucita negocios, el poder que resucita el anhelo de buscarte, el poder que resucita esos dones espirituales que están en cada uno de nosotros, el poder que resucita a esa relación con esos hijos, el poder que resucita a los muertos, el poder que resucita. Él dijo al final, yo soy la resurrección en la vida, y la vida el que esté en mí ya no tiene muerte. Damos gracias, papá, por eso. Gracias por lo que hiciste en la cruz, porque nunca podemos entender la profundidad, la altura, lo ancho y lo largo de lo que pasó en la cruz. Él se llevó todas nuestras enfermedades. Él nos hizo libres de la esclavitud, del pecado y todo tipo de esclavitud. Somos libres para adorarlo, libres para bendecirlo, libres para proclamar el Evangelio, libres para amar al prójimo, libres para tener esa vida quieta y reposada que Él quiere que tengamos cada uno de nosotros, porque Él es la resurrección y la vida. Somos libres, somos prósperos, nada nos faltará. Él nos hizo herederos, coherederos de la riqueza del reino de gloria. Así que somos prósperos, lo tenemos a Él. Lo tienes todo, caminamos en el gozo inefable de saber que somos salvos, de que Él está con nosotros, y caminamos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene que ver con las circunstancias que nos rodean, que no tiene que ver con los problemas, que no tiene que ver con la relajación, que no tiene que ver con que tengamos esto o aquello, sino que tiene que ver que lo tenemos a Él, y que sus promesas en Él son sí y amén, y que lo tenemos a Él, tenemos la plenitud, que nada nos faltará porque Él es nuestro pastor, que Él satisface todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas y gloria, y que Él está con nosotros. Esta es la promesa más maravillosa de todas. Y puedo estar aquí recitando promesas porque me las sé todas, porque el Espíritu Santo las reverbera en mi corazón. Pero hay una, Santa Rima la Jesús, y hay una que está por encima de todas, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no desmayamos, no nos cansamos, no importa la multitud de problemas. Mi pleito es el pleito de nuestro Abba Padre, tu pleito es su pleito. Él dice que Él no tiene ningún récord de haber fracasado, de haber perdido ninguna batalla. Él te lleva de victoria en victoria. Y Él te dice que lo que estás viendo alrededor y lo que yo estoy viendo alrededor no es la realidad que tiene Dios para ti. Lo que Él tiene es mayor, lo que Él tiene es mejor, lo que Él tiene es más abundante, es más multiplicado, porque la gloria postrera de tu casa, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, será mayor que la que tienes ahorita. Lo declaro, lo profetizo sobre nuestros cuerpos.
sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros empleos, sobre nuestros negocios, sobre nuestros ministerios, sobre esta congregación, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y que esta tribulación momentánea que nosotros estamos viviendo ahorita, que parece pesada, ¿verdad? No hace otra cosa sino que producir un mayor peso eterno de gloria. Recibe todo eso. Es un refrigerio para tu alma y es un refrigerio para mi alma. Solo cree y verás la gloria de Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que creó el universo, el Dios que creó el primer hombre. Lo declaro sobre ti y sobre mí, en el nombre que es sobre todo el nombre, el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te damos toda la honra y toda la exaltación. Esto está sabroso. Esto estamos realmente nosotros de gozo por lo que estamos recordando en estos días, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo en estos días, porque así como nosotros nos metemos cada vez más en la palabra y hacemos memoria de lo que Él hizo en esa última cena con sus discípulos, ¿verdad? Lo que pasó en la cruz, por sobre todo lo que después selló todo, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Yo quiero dar un matiz un poco diferente a todo eso que nos han enseñado, a todo eso que la palabra nos revela todos los días. Tú puedes estudiar la Biblia todos los días y todos los días el Espíritu Santo te está hablando de diferentes cosas y te está administrando diferentes cosas para el diario vivir, pero también para enseñar, para proclamar las buenas nuevas. Ahí en la Biblia hay, mira, la Biblia es el manual para que nosotros, para que yo el bobo sepa vivir. Ahí está el 1, 2, 3 del bobo, como decían antes para aprender a programar computadoras, el 1, 2, 3 for Dummies. Bueno, la Biblia es el manual de operación del hombre aquí en la tierra. Mira, la Biblia habla quizás el 10, 15% de salvación, cuál es el milagro más grande que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero el resto es de cómo tienes que vivir aquí en la tierra, porque aquí en la tierra es donde nosotros trazamos nuestro camino al cielo. Y es aquí en la tierra donde nosotros podemos encontrar la salvación, aceptando a nuestro Señor. Es aquí en la tierra donde nuestros corazones son transformados a un carácter cristocéntrico. Todo eso lo hemos aprendido ya. Pero bueno, estamos en un mundo donde hay un mundo ahorita que se están viviendo los días malos, están noticias feas por todas partes, ¿verdad? Pero Él resucitó. Él resucitó. Él venció la muerte. Y hoy un día 1/3 de la humanidad cree en su nombre. Hay unos que no lo creen completo y no lo creen muchas cosas del hombre, pero bueno, tenemos paciencia con ellos y proclamamos el Evangelio, ¿verdad? Y oramos para que la luz de Cristo se les revele a cada uno de ellos. Pero el Buda está muerto, el profeta Mohammed está muerto, pero nuestro Rey vive y vive para siempre. Y si hay una oración que nosotros tenemos que hacer, amados hermanos, es que nuestro Redentor vive. Recuerda eso. No importa lo que estés pasando, recuerda que nuestro Redentor vive. Esa es una acción de las más bonitas que podemos tener. Entonces, ahora vamos a empezar a ministrar aquí, versículos tras versículos, porque quiero darle un matiz diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es el matiz que le quiero dar? Los procesos. Las pruebas y los procesos. Y lo que pasó este fin de semana, o un fin de semana como este, donde hubo esa Santa Cena, donde el viernes hubo miedo y dolor. Dolor porque mataron al maestro, el maestro que había estado con ellos, con los discípulos, haciendo milagro tras milagros, y ellos subían al maestro, ¿verdad? El maestro murió, hubo mucho dolor, pero hubo mucho miedo. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Porque es así cuando tocan las pruebas en nuestras vidas. Bueno, ¿y ahora qué? Hay mucho dolor y mucho miedo, ¿y ahora qué pasa?
El sábado, él estaba muerto, él estaba trabajando, pero los que se quedaron aquí, los discípulos, ¿qué tenían? Seguían con ese dolor y con esa confusión. Pero el domingo, ¿qué pasó? Al tercer día, porque acuérdense que la Biblia está llena de números, y la numerología bíblica es una de las formas como Dios habla también. A mí me habla con los números. El 13 es el número de divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ustedes saben la cantidad de cosas que pasan el tercer día en la vida, pero lo más importante es que al tercer día Él resucitó, y entonces Él convirtió todo ese miedo, todo ese dolor, toda esa confusión en libertad y gozo. Recibe estas palabras, libertad y gozo. En 3 días pasaron del miedo, del dolor, de la confusión al gozo de tenerlo a Él, de tener la respuesta, de tener el cumplimiento de la promesa. Él lo dijo: yo me iré pronto, pero yo regreso. Y los discípulos no lo creyeron. Y tuvieron que ver su cuerpo glorificado para poder creer. Pero Él dice, sin embargo, al mismo tiempo, que bienaventurados son aquellos que creyeron sin ver. Entonces, así mismo como pasó todo esto, así mismo va a operar Dios en cada uno de nosotros, donde quizás las pruebas nos tocan con un problema de salud, con un problema financiero, con un problema de negocio, un problema en la casa, un problema en el trabajo. Hay dolor, hay miedo, hay confusión, pero Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y Él resucita todo eso y después todo lo torna para bien. Y al tercer día, Él cambió todo eso en libertad y gozo. Y ese es el matiz que quiero dar a esta enseñanza diferente hoy. Que eso mismo que operó en la cruz, que fue el milagro más grande, es la referencia más grande que nosotros podamos tener. Así va a operar a Él en ti, porque es el mismo Dios, es el mismo Dios de vida y es el mismo Dios de resurrección. Él te dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Él sanó sordos, ciegos, paralíticos, leprosos, echó fuera demonios, resucitó muertos, a la niña, a Lázaro. Él es el Dios de resurrección. El Dios que da vida a aquello que está muerto. El Dios que da vida a órganos que están enfermos. El Dios que da vida a matrimonios que están muriendo. El Dios que da vida a hijos que se están yendo a la casa donde no hayan esa muerte familiar. El Dios que da vida a negocios que están a punto de fracasar. El Dios que da vida cuando piensas que ya no hay salida a los recursos financieros. El Dios de vida da vida a tu finanza. Pero todo es por lo que pasó en la cruz. Pero hay algo que selló nuestra fe. Ya voy a regresar a esto. Y fue la resurrección. Al tercer día, la resurrección de Jesucristo, nuestro bello Rey. Juan 20, 19 al 20 dice que Jesús se le aparece a los discípulos. Había mucho miedo, había confusión. Entonces, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas, visualicen en el Espíritu, estaban los discípulos todos tristes, confundidos. ¿Qué pasó? Pero si Él me dijo que iba a estar con nosotros todo el tiempo, yo no entendía. Y ahora se murió, y se murió en la cruz. Y le decían los soldados romanos que lo dejaban: bájate de ahí, sálvate a ti mismo. Le decían los fariseos: pero bueno, tú no eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Él tenía un plan mayor, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él hizo un plan de salvación maestro, para que todos los que en Él creamos tengamos ya algo mayor que lo que podemos concebir, que es la vida eterna. Pero bueno, visualicen nuevamente, están todos esos discípulos tristes, se les fue toda la vida. Se les fue su maestro. Se les fue su rabbi, su rabino, su guía. Están tristes, están con dolor. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, el domingo, entrando
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban aterrados y los iban a perseguir, a matar. Pero entonces, ¿qué pasó? Aquí dice la palabra: vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Porque lo primero que te dice el Señor cuando te habla es: no temas. Lo primero que te dice el Señor es: paz contigo. Yo soy la paz. Quédate tranquilo, que yo estoy en control de tu vida. Entrégame tus cargas a mí. No te metas en el medio. Déjame operar a mí. Solamente cree. Y Él dice: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué tenían las manos? Ese es el cuerpo glorificado de Cristo que entra y irrumpe y traspasa esa puerta que estaba cerrada. Y le dice a los discípulos: visualicen esto, vivan esto conmigo, que estamos en el medio del dolor, que están esos discípulos ahí orando, temblando, miedosos, y tu Señor, tu Salvador, entra por esa puerta y te dice: pasa a vosotros, y te enseña los huecos. Te enseña el costado donde fue perforado con esa lanza. Te enseña los huecos de sus manos, donde Él fue clavado en ese madero vilmente, pero con un plan perfecto de salvación y de amor a ti y a mí. Y cuando Él aparece y dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y así como ellos se regocijaron, nosotros también nos vamos a llenar de gozo porque lo vemos a Él. Porque indistintamente de las pruebas, así como pasó el viernes, sábado, domingo, que Él murió, que la prueba trae dolor porque las pruebas duelen. El Satanás le sube la candela a las pruebas y son pesadas, duelen. Hay miedo, hay desesperación, pero Él te dice: no temas, que yo estoy aquí, paz contigo. Amados hermanos, lo que pasó en la cruz, creo que nunca lo podremos describir, pero lo que realmente selló nuestra fe, lo que le puso el broche de oro, lo que confirmó todo lo que Él prometió, y lo que prometió en ese entonces, y lo que confirma que ahora nosotros creamos y tengamos fe para lo que viene después, que también va a pasar a favor del pueblo de Dios, porque todas las promesas en Él son simplemente sí y amén, y todas esas promesas que están allí en ese libro maravilloso que es la Biblia, son para ti porque eres heredero. Pero lo que selló todo eso es la resurrección de Cristo, que Dios lo levantó de entre los muertos y que nuestro Redentor vive. Y en 1 Corintios 15 dice, versículo del 12 en adelante: Cristo resucitó de los muertos. Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Sí resucitó. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, escucha, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pero resulta que nosotros sabemos que tenemos la certeza de que Jesucristo resucitó, entonces nuestra fe es real. Nuestra fe existe. Nuestra fe mueve montañas, porque nuestra fe está puesta en Él, el que venció la muerte, el que venció al mundo. Y eso es maravilloso. Y esa es la revelación que nosotros tenemos que recibir. Y esa es la revelación, la resurrección de Cristo, la que te pasa de miedo a fe.
la que selló nuestra fe. Los discípulos, así como nosotros a veces estamos con miedo, con dolor, porque la prueba llega, pero si Él resucitó y venció la muerte, Él va a vencer la muerte de cualquier situación que estemos pasando. Porque su voluntad es perfecta y agradable. Entonces, amados hermanos, esa es el sello de nuestra fe. La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Ahora, pasaron muchas cosas desde el principio, en esos 3 días. Y empezando lo que primero pasó es que Él empezó a orar, porque nosotros cuando... Dios quiere que tú te prepares cuando vamos a enfrentar las pruebas, porque Él sabe que nosotros vamos a enfrentar las pruebas. Él quiere que tú te prepares en oración. En Marcos 14, del 35 al 37, está claramente cómo fue el Getsemaní a prepararse para lo que le venía después. Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de Él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él lo sabía. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y esa es nosotros lo que tenemos que entrar, es entrar en oración al momento de ir a una batalla, al momento de nosotros ir a una situación complicada, al momento de ir a un juez, al momento de ir a un doctor, al momento de ir a negociar algo, al momento de ir a atender un conflicto. Tú ora antes de y di, Abba Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, porque la voluntad de Dios es la correcta, porque su voluntad es perfecta y agradable, porque Él lo hace hermoso todo en su tiempo, porque Él solamente tiene pensamientos de paz. ¿Qué son pensamientos de paz? Planes perfectos de amor para que tú consigas el fin que estás esperando. Tan sencillo como eso. Entonces te preparas primero, oras, y después vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Bueno, aquí nos enseñaba el apóstol y nos ha enseñado muchas veces que aquí está claramente que tenemos que orar mínimo 1 hora, ¿verdad? Y la oración puede ser todo el tiempo. La oración no tiene que ser simplemente que doblas rodillas en tu lugar secreto, donde tú estás orando, estás intercediendo, estás clamando, estás estableciendo la voluntad de nuestro Abba Padre por el poder de la palabra. Jesús sabía lo que iba a sufrir, pero Él caminó en obediencia, porque cuando tú caminas en obediencia a la palabra de Dios, entonces dice la misma Biblia que todo te va a salir bien. Ahora, ¿qué pasa? Hubo confusión. Él oró, Él se preparó, Él se fortaleció. Y ustedes saben, Él prácticamente transpiró sangre del dolor inmenso, la depresión tan grande que tenía por dentro, ¿verdad? Porque sabía todas las cosas. Él sabía que los discípulos lo iban a abandonar. En Mateo 26, 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Porque en el momento de la prueba van a ser muchos los que te van a abandonar. En el momento donde tú piensas que no hay salida, donde todo está perdido, muchos te pueden dar la espalda. Pero hay uno que dijo que iba a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Pedro lo traicionó 2 veces. Había mucho miedo, había mucho dolor y después había mucho arrepentimiento. Mateo 26, 31 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Satanás quería la cabeza de Jesús porque sabía lo que venía. Y él quería herir al pastor para que las ovejas le dieran la espalda y se dispersaran, salieran de su camino profético. Pedro lo negó. Pedro lo negó claramente. Él les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él nos dio a su Hijo,
Él sabía que su hijo iba a llevar todos esos golpes, toda esa vejación. Iba a ser bofetado, escupido, maltratado, humillado, herido, golpeado, con látigos, con una corona de espina. Creo que el pastor explicó ayer o el viernes cómo era el látigo, que tenía unas bolitas de metal, pero también tenía unos huesos que eran una especie de dientes que cuando golpeaban, desgarraban las carnes y prácticamente exhibían los órganos internos de Yeshua. Pero todo eso fue por amor, por ese plan perfecto. Entonces toda esa desesperación y toda esa duda de Dios, porque dejamos de creer a veces, está en la prueba, pero todo eso pasó porque después Él resucitó. Y en Juan 16, 20 al 22 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Gozo, gozo, gozo. En estos 3 versículos, amados, se repite gozo 3 veces. Y lo que te quiere decir el Espíritu Santo hoy, que no importa lo que estés pasando, que no importa lo largo de las pruebas, que no importa la intensidad de las pruebas, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque en la resurrección quedó sellada nuestra fe y ya no hay miedo, ya no hay cobardía. Sabemos que así como Él venció la muerte, Él vencerá a través de ti ese problema en el cual estamos enfrentando. Y así como la mujer que tiene dolores de parto, que describan las mujeres, que nosotros no hemos sentido eso, que es un dolor extremadamente grande, pero extremadamente es el gozo cuando tenga ese regalo de Dios, que es su bebé en las manos. Así estarás tú y estaré yo. Y aquí termina diciendo: y nadie os quitará vuestro gozo. Y yo declaro y establezco que indistintamente a las pruebas, por lo que Él hizo en la cruz y porque Él resucitó entre los muertos, nosotros ahora creemos y creemos en Él y damos gracias. Y nada ni nadie nos va a separar de su amor. Separados de Él nada podemos hacer, pero con Él tenemos ese gozo inefable, ese gozo, esa alegría de que sabemos que Él está en control de nuestras vidas. Pero todo eso es por lo que pasó en la resurrección. Aquí lo dice: yo volveré y se gozará vuestro corazón y ya nada ni nadie te podrá quitar ese gozo. Y entonces, así como Él prometió que volvería, y los discípulos no lo creyeron, les tomó el mundo, les tomó las emociones y los sentimientos, tomó control el miedo, tomó control Satanás, y estaban en pánico, pensando que lo iban a matar, con un dolor inmenso de que habían perdido a su maestro. Pero Él les había prometido que volvería y ellos no se acordaron de eso. Sin embargo, Él cumplió su promesa. En 2 Corintios 1:20, amado hermano, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí, y en Él son amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto que nosotros repetimos tanto como un perico? Dice que todo lo que te prometió Dios en Cristo, acuérdate que todo esto es en Cristo. Somos salvos en Cristo, tenemos paz en Cristo, somos sanos en Cristo.
que todo lo que Él te prometió en Él es sí. Sí, es que lo que Él te prometió se va a cumplir y tú simplemente dices amén, porque está hecho. ¿Te haré sano? Sí, amén. ¿Serás próspero? Sí y amén. ¿Estás salvo por la eternidad? Sí y amén. Él le dijo a los discípulos, volveré, y volvió. Y a ti te dice, en esta mañana a mí me dice, te prometí que te iba a sanar, te sanaré. Te prometí que te iba a libertar. Di tú solamente sí y amén. Sí y amén. Así como Él dijo el sí y amén cuando expiraba nuevamente su espíritu en la cruz, que dijo, consumado está. Eso es sí y amén, hermano. Entonces recuerda las promesas de Dios que tiene sobre tu vida, sobre esa situación que estamos pasando de salud, de finanzas, de desesperación, de contienda, no sé, de sentencia, problemas migratorios. Sabrá Dios, porque todos tenemos aflicciones, ¿verdad? Pero el Señor te dice también que de todas estas aflicciones te liberará Yeshua HaMashiach. No es de unas sí, de otras no, sino de todas. Porque las promesas en Cristo son sí y amén. Está hecho, hermano. Vive con ese gozo, vive con esa alegría. Y las promesas pares de contar. Te prometió que te ibas a sanar porque se llevó todas estas enfermedades, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Que ya no somos esclavos del pecado, que está siendo una morada para nosotros, un castillo, digo yo, una mansión para que todos vivamos con ella la eternidad. Tenemos vida eterna. Empieza por ese el milagro más grande de todo. Él te prometió que te lleva en el hueco de tu mano, que te lleva con lazos de amor, que serías prosperada en todas las cosas, que tendrías salud, que prosperaría tu alma, que nada te faltará, que satisface todas tus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, que Él, aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte, va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y pare de contar, aquí puedo estar recitando promesas hasta cansarme. Y tú dices, sí y amén. Sí y amén. Porque lo crees. Porque tu fe no es vana y porque tu fe quedó sellada en la resurrección de Cristo cuando Dios lo levantó de entre los muertos. Él dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, dice el Espíritu Santo, el Santo de Israel, soy tu salvación. Vamos, repítete eso. No importa el tamaño de la prueba, no importa la tormenta de las aguas, yo no me voy a ahogar. No importa la candela que el Satanás le ponga a la prueba, yo no me voy a quemar. Porque el Dios Todopoderoso, el Dios mío, el Santo de Israel, Él es mi Salvador. Y Él no me dejará, y Él no me abandonará ninguno de los días de mi vida, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Recibe todo eso por lo que pasó en la resurrección. En Isaías 61:3 dice, a todos los que se lamentan en Israel, les daré una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Este es Isaías 61:3, que lo saqué de la Nueva Traducción Viviente, amados hermanos. Qué promesas de Dios tan maravillosas, donde ya no habrá cenizas, sino corona de belleza, donde no habrá luto, sino gozo y bendición, donde no habrá desesperación, sino habrá alabanza, donde seremos grandes robles,
árboles bien plantados junto a corrientes de aguas vivas, donde ya nuestras hojas no caen, donde damos frutos en su tiempo y donde todo lo que tú tocas prosperará. Amados hermanos, Dios cambia todas las crucifixiones en resurrección. Dios cambia lo que está muerto en vida. Dios cambia lo que está poquito en mucho. Dios cambia lo que está en luto en gozo y alegría. Dios cambia lo que está débil en fuerte. Diga, el débil fuerte soy. Nosotros llamamos a las cosas que no son como si fueran. La realidad que tú y yo estamos viviendo ahorita no es la realidad que Dios tiene para ti, porque Él cambia la cruz en resurrección. Él nos hizo libres. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Agárrate de eso, agárrate de esa palabra, atesórala en tu corazón. Así como dice la palabra, que no nos soltamos del cuerno de los cuernos al altar, así te agarras de esa palabra, que esa palabra sea tu ancla, que es la resurrección y la vida, y cualquier cosa que esté muerto por enfermedad, por relaciones, por cualquier situación, Él es la resurrección y la vida, y Él te da vida y vida en abundancia, amados hermanos. Búscalo primero, ponlo a Él primero, confía en Él. El mismo poder de la resurrección que operó en Él está en ti. Efesios 1, 19, 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Hermanos, ese mismo poder que operó en Cristo para levantarlo de los muertos, opera en ti. Él es un Dios de vida. Él es un Dios de resurrección. Él es un Dios de abundancia. Es el Dios de multiplicación. Y así como Él convirtió en ese plan maestro que nadie podía entender, que los fariseos pensaron que ya habían ganado la batalla, que Satanás pensó que ya había ganado la guerra, que los romanos se burlaron, que le decían, Mesías, si tú eres el Mesías, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo, y para de contar. Así como Dios convirtió una muerte y muerte de cruz en resurrección, el Señor te dice en esta mañana que esa cruz que tú llevas se convertirá en resurrección, que ese problema pasará, que esa escasez se convertirá en provisión, y provisión en abundancia, que esa enfermedad se tiene que ir porque no hay plaga que pueda tocar la morada del Espíritu Santo. Está cualquier enfermedad ilegal y tiene que salir en carrera en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Esa enfermedad la va a convertir en salud, salud divina. La escasez la convierte en prosperidad, porque somos herederos de la riqueza del reino de gloria. La debilidad la convierte en fuerza. La contienda, la división, esa ira, la amargura, la maledicencia, todos esos problemas de estar siempre contendiendo, enganchado en discusiones, lo convierte en paz. El luto, el llanto, lo convierte en gozo y alegría. Y esa es la perspectiva que quería darle yo esta mañana con esta enseñanza, que Él convierte la cruz en resurrección.
que convierta cuando te toca la prueba, ese miedo, ese dolor, esa confusión, la convierte en gozo y alegría. Y Él nos prometió que volvería y volvió. Nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos prometió que nada ni nadie nos podía quitar ese gozo. Y yo declaro que esas promesas son todas para ti y para mí, son sí y amén. Y esa misma forma como operó Dios al levantarlo de los muertos y cambiar esa cruz en resurrección, cambiar ese problema en vida, lo hará en ti y lo hará en mí, en cualquier situación de la cual estemos pasando. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, lo declaro sobre tu vida, lo declaro sobre la vida de nuestros pastores, lo declaro sobre mi vida y lo declaro sobre todos aquellos que se van a conectar después a escuchar esta enseñanza. Lo declaro hecho y solamente digo sí y amén. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y el pueblo de Dios dice amén, amén y recontra, requete amén. Damos gracias, papá, por lo que pasó en la cruz. Gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias porque tú sellaste nuestra fe con tu resurrección para que tengamos todo esto. Te adoramos y te bendecimos. Y si lo tenemos a Él, amado hermano, lo tienes todo. Todo es todo. Así que gózate. Él cambió la cruz en alegría, en gozo, en resurrección. Gózate, porque así como lo hizo Yeshua HaMashiach, lo va a hacer en ti. Él es el Dios de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Él resucita, vida resucitando. Hay una opción de resurrección que se activa en ti esta semana para que todo aquello que esté muerto se resucita y viene la vida en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, papá, porque sé que esta palabra llegó al corazón de mis hermanos y mis hermanas y va a llegar al corazón de todos aquellos que se conectan para que tú seas exaltado. Tuya es toda la gloria, tuyo el reino, tuyo el poder, tuyo es todo lo que tú nos has dado, o sea, tuya la alabanza, toda nuestra adoración sea para darte a ti. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y el pueblo de Dios dice simplemente amén, amén y recontra, requete amén. Que tengan una bendecida semana. Bendiciones, bendiciones. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, De muerte a vida, eres mi plenitud. de poquito a mucho, Cristo de Jesús, ser humillados a ser exaltados, eres mi plenitud. de estar desesperados a estar Cristo confiados, Jesús, de estar con miedo a caminar por fe y no por vista, de estar con llanto a estar con gozo y alegría. Gracias, papá, por la plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, no tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Si tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo es todo. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo
está sirviéndote el banquete allí donde estás tú y donde estoy yo. No importa lo que esté pasando. No hay miedo, no hay cobardía. Él está con nosotros. Él dijo que volvería y volvió. Y nada ni nadie nos va a quitar ese gozo de estar con Él. Nada deseo, Señor. Bendiciones, que tengan un recontra bendecido día. Recuerden, intercesión a las 12 y esta noche también. Bendiciones, que el amor de nuestro Abba Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo los acompañe todos los días de vuestras vidas, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y recuerden, solamente decimos sí y amén.